me hace pensar, especialmente por el versículo que vamos a tratar hoy, que seguimos haciendo la serie de Marcos, del Evangelio de Marcos, y interesantemente hoy nos ha tocado este tema que coincide muy bien con el día que estamos viviendo. Me hace pensar en estos candidatos, en todas las exigencias, entre comillas, y digo exigencias porque es como algo que uno espera, como todas estas expectativas sobre los que se postulan y qué esperar y qué hacer y qué es lo que hacen o no hacen. Y me deja pensar como si fueras tú el candidato. Te quiero dejar una pregunta. Si tú fueras el candidato, ¿te elegirías a ti mismo? Conociéndote. ¿Te elegirías a ti? Esto fue algo que yo me pregunté también. ¿Crees que alguien votaría por ti? Tal vez tu familia, los más hinchos a ti. Y esta pregunta da vuelta porque es como podemos tener un estándar de lo que esperamos de las personas y otra vez está bien esperar algo de los gobernantes. Eso es lo que es como queremos que gobiernen bien. Pero pienso en el estándar de Jesús cuando Él elige personas para que lo sigan, para que lo representen y son como dos cosas completamente diferentes. Y, y cuando pienso en Jesús, pienso en que si uno tiene un estándar tan alto para un líder político, ¿cuánto más Jesús tendría un estándar para alguien que lo va a representar en su ministerio, que va a hablar por él, para un seguidor que uno esperaría que sea pues un representante perfecto, santo, puro, sin pecado, sabio, porque así era Jesús. Y la vara está muchas veces podríamos pensar que la vara es altísima, como no sé si han visto en este deporte, en las Olimpiadas, que los deportistas se esfuerzan cada vez y uno puede notar en sus rostros este esfuerzo que hacen por alcanzar la vara que cada vez va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y es como todo este esfuerzo físico para lograr pasar la vara. Y muchas veces en nuestra vida cristiana podemos sentirnos así, podemos sentir que estamos saltando, tratando de alcanzar la vara, de pasar y a veces pasando con las justas. Y me dejaba pensando todo estas ideas, trajeron también esta pregunta, si yo fuera, si yo fuera un candidato o si yo fuera alguien que Jesús tuviera que elegir entre varias personas, ¿me elegiría a mí misma si estuviera en mis manos, conociéndome? Y hasta que me da pena responder la pregunta, no estoy muy segura. Hay tantas otras cosas que primero diría, no, Keila, primero necesitas cambiar esto, necesitas hacer esto. Hay tantas otras cosas que necesitas modificar en tu vida. Y es más, pienso en la Keila en la cual años atrás, antes de decidir dedicarme a mi vida al ministerio y a seguir al Señor, ¿elegiría a esa persona? Lo dudo mucho. Y hoy vamos a un poco a ver cuál fue una de estas, la mejor elección de la historia, la que hizo Jesús. ¿Qué tipo de personas elige Él? Y me causa gracia porque es justo el tema que nos tocaba según la serie de enseñanzas. Así que creo que es algo que el Señor quiere hablarnos hoy, especialmente en este día. Y pensando en estos 12 apóstoles, y estamos en Marcos capítulo 3, del 13 al 19, vamos a leer esto, pero pensando en estos apóstoles que Jesús está por elegir en estos versículos, y pienso en el tipo de personas que son, en el tipo de imagen que nosotros tenemos de los apóstoles, entrando a algunas capillas antiguas en otros países. A veces uno se puede encontrar con este tipo de imágenes, ¿cierto? Y uno ve a los apóstoles y se ve como y son hermosos estos vitrales y uno los ve y uno reflejan una santidad, una madurez, una personalidad cuajada y centrada y con ideas claras, mártires de la fe.
y santos que dispuestos a llevar su vida al extremo por Jesús. Ahora los vemos así y es como, sí, esos eran los apóstoles. Pero ¿quiénes eran los apóstoles cuando Jesús los eligió? ¿Te has preguntado? Vamos a revisar un poco esto. ¿Qué fue lo que pasó este día? Marcos capítulo 3, del 13 al 19, dice: Subió Jesús a la montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarnos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo, a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Tremenda colección. Tremenda colección de personas aquí. Y primero voy a resaltar algunos detalles antes de ir a las personas. Jesús se aleja de la gente y dice la Biblia que subió al monte antes de tomar esta decisión. Y este monte tiene un significado bien profundo. Cuando alejarse, ir al monte, podríamos entender como esta búsqueda de revelación, esta búsqueda de que Dios te hable, aún como lo hacía, por ejemplo, Moisés cuando iba en búsqueda de Dios y subía al monte Sinaí para que reciba las tablas de la ley. Y era como una decisión tan importante. Jesús estaba a punto de elegir a las personas que lo iban a representar para extender el evangelio, que iban a ser como los fundadores de este movimiento en el que hoy, miles de años después, seguimos. Imagínate qué importante decisión. Y vemos aquí que él se aleja, tal vez se va al monte para pensar con claridad, tal vez viendo desde lejos a la gente, y puede como ver las cosas desde otra perspectiva. Y esto no es algo que estoy inventando. Fíjate lo que dice Lucas, refiriéndose a este mismo escenario. Dice Lucas 6, del 12 al 13. Dice: En esos días Jesús se fue a un cerro a orar. Pasó toda la noche en oración con Dios. Al amanecer llamó a sus seguidores, eligió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Jesús se aleja para buscar a Dios, para buscar dirección. Una elección tan importante no se puede tomar a la ligera. No puedes tomarla según la bulla y la presión de la gente. No, Señor. O según la adulación. No, como, no, yo debería ser tu discípulo, Señor. O los padres, tal vez elige a mi hijo o elige aquello. Yo soy mejor. Sin alejarse de todo esto. Y esto es una tremenda lección también para nosotros. Las mejores decisiones no se deberían tomar en medio de la multitud y por la presión de la gente. Las mejores decisiones se toman en silencio, se toman cuando el corazón está en el lugar correcto, cuando nos tomamos un tiempo adecuado para permitir que el Señor ponga claridad sobre nuestros pensamientos. Es una tremenda lección que Jesús nos da. Pero siguiendo con la elección de estos apóstoles, dice el versículo, y esto es una frase que me marcó mucho, dice: llamó a los que quiso. Y no está refiriendo, este verbo no se está refiriendo a querer como amar, sino a quien él deseó elegir. Llamó a quien él quiso elegir. Esto no se trataba de una opinión democrática de la multitud, como hoy estamos viviendo. No, Jesús no estaba viendo, bueno, vamos a ver quiénes pueden aportar más a mi movimiento en un sentido intelectual o económico, o quienes me han impresionado. Fue una lección en la presencia de Dios, pero también una lección que iba a trascender la historia, no era poca cosa. Y solo para entenderla como un poco la raíz de todo esto, ustedes saben que según la
la cultura judía, habían dos escuelas en las cuales los judíos podían pasar por estas. No todos pasaban por ambas, pero solo quiero hablar un poco del perfil de nuestros candidatos de hoy, el perfil de los candidatos al apostolado de Jesús. Había una escuela fundamental que se llamaba Baitha Sefer, que se entiende como la casa del libro. Este era un lugar donde los niños iban a estudiar desde los 5 hasta los 12 o 13 años, iban a estudiar, a entender la Torá, que estudiaban las leyes, y todos los niños judíos pasaban por esto, pero no todos pasaban a la siguiente etapa. Esto podríamos decir que era como la escuela primaria, por decirlo así. Pasaban hasta un cierto punto y solo los más brillantes, los más aplicados, los que mostraban que tenían unas aptitudes muy especiales, podían seguir a la siguiente etapa. La mayoría se quedaba hasta allí nomás, y lo que les tocaba era seguir el oficio familiar, como ser pescadores. O les tocaba ser carpinteros, o les tocaba seguir el oficio de la familia, porque hasta allí nomás pudieron crecer en ese sentido. Y después venía, si el alumno pasaba estas etapas, pasaba al Beit Midrash, que se le entiende también como la casa de la interpretación. Era un lugar donde ya se preparaban de una forma mucho más profunda. Y al terminar, este era un privilegio que pocos tenían, y cuando el joven avanzaba ya sus estudios, entonces se preparaba para ser elegido por un maestro, y normalmente los estudiantes se acercaban, podían ver a alguien, a un maestro, a un rabino de la ley, a quienes pudieran acercarse y podían escuchar y seguir sus pensamientos, seguir su filosofía, la forma en la que ellos explicaban, pero era el maestro quien los tenía que elegir. Ellos podían seguirlo como alguien a quien admiraban, pero el maestro iba a elegir, este rabino iba a elegir a los mejores. Si lo seguían 50, pues elegiría a estos 5, los mejores de ellos, que podrían representarlo, porque estos jóvenes representarían el legado de este rabino. Representarían la historia, serían como este vino de este maestro. Entonces, obviamente, los rabinos de ese tiempo elegían a los más aplicados, a los mejores, a los que tenían una mente mucho más sagaz, mucho más aguda, que podían aportar a su legado, ¿no? Como lo estaba diciendo. Y acá vemos a Jesús, entonces, ahora volviendo a nuestra historia, porque quería explicar un poco el contexto. Vemos a Jesús, un rabino, que ya pasó por todas esas etapas y ahora está en este momento en el que va a elegir a sus discípulos. Como lo decía, el pensamiento humano nos diría: elige a los más aplicados, elige a los que califican mejor, a los que tienen mayores aptitudes, a los que tal vez ya tienen experiencia, son buenos oradores, tienen una personalidad elocuente y carismática, ¿no? Como todo buen político. Jesús elige a estos 12 santos, a estos apóstoles que hoy llamamos, a un grupo de pescadores que ni siquiera habían pasado a la siguiente etapa de la educación, rechazados sociales, recaudadores de impuestos mal vistos por la cultura, que se les consideraba pecadores por el tipo de trabajo que hacían, porque tenían un trabajo que implicaba mucha corrupción. Esta era su hoja de vida. Esto era lo que ellos eran. Y no simplemente no es una hipótesis, en realidad es una realidad. Hechos capítulo 4, el 13, mira lo que nos dice acá. Los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, esto ya después de Jesús, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. La gente sabía que estas personas no estaban preparadas. Y yo pienso y digo, estos 12, desde mi perspectiva humana, ¿los hubiese elegido? ¿Hubiese elegido a este Pedro impulsivo, aventado? ¿Hubiese elegido a Mateo?
este recaudador de impuestos tan mal visto, con una reputación que le sigue, con una hoja de vida ya manchada, especialmente en estos tiempos que tanto se ha hablado de los candidatos que tienen juicios pendientes o que tienen... Y me digo, ¿de verdad? Y esto es algo hermoso. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque esto es algo que solo el Señor puede hacer. Nuestro Señor no nos elige y no eligió a sus discípulos por lo que eran en ese momento. El Señor elige porque sabe lo que llegaremos a ser en Él. Esa es la obra maravillosa del Señor. Él no nos elige por lo que somos hoy. Cuando tú has llegado al Señor, y muchas veces podemos tener este sentimiento de sentirnos descalificados porque tal vez no sé lo suficiente o hay muchas cosas en mi vida que voy a cambiar. El Señor aún así te está invitando a su misión, te está invitando a que participes de su reino, no por lo que eres hoy, no por la persona que estás viniendo hoy, sino por lo que Él sabe que vas a llegar a ser en Él. Por lo que Él sabe que tú a su lado vas a ser transformado en este caminar. Los discípulos todavía ni siquiera habían hecho nada que uno podría decir, oh, acá tienen un logro. No habían hecho nada. Es más, todo lo que ellos eran y hacían los descalificaba. Pero el Señor, como dice Romanos, capítulo 4, 17, dice, Él llama las cosas que no son como si ya existieran. Esa es la maravilla, esta es la tremenda noticia dentro de todo lo que el Señor vino a traernos. Esto es una tremenda maravilla. Él llama las cosas que no son como si ya existieran. Podemos tener miles de excusas válidas para decir, yo no soy digno de ser discípulo del Señor, yo no soy digno de seguirlo, de llamarme cristiano, y probablemente podrías tener razón. Y es muy probable que aún muchas personas, amigos, vecinos, familiares, conocidos, podrían decirte lo mismo. No, pero mira tu pasado, pero mira esto, pero mira aquello. Y cuando vemos a Jesús, Él elige a estos 12 para que inicien un movimiento que va a transformar vidas a lo largo de la historia, de lo cual tú y yo hoy somos resultado. Imagínate, estos 12 hombres, estos pescadores, estos pecadores, estos cobradores de impuestos, estos 12 hombres ordinarios llamados a hacer una tarea extraordinaria. ¿Cómo lo podrías lograr? Él no está buscando perfección. Está buscando personas que se dejen perfeccionar en su presencia, puedan caminar con Él, que estén dispuestos a seguirle, dispuestos a caminar al lado, y en la medida que caminan sus vidas sean transformadas, sean sanadas, sean restauradas, pueden empezar a caminar en el propósito de Dios. Esta es la obra del Señor. Y si en algún momento has tenido duda acerca de debería seguir este camino, no quiero decirte no dudes más, porque esta elección de que si debes estar siguiendo al Señor o no, no se trata de que tú te elijas a ti mismo. Se trata de que califiques para ser cristiano, califiques para seguir a Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para calificar. Es el Señor, es su sangre, es su sacrificio que nos ha calificado. Y esta actitud que Jesús tiene, que Él vino a este mundo, vino a servirnos, vino a entregarse por nosotros, vino a que tú y yo hoy podamos calificar para ser parte de su reino. Toda esta actitud, todo esto que Jesús vino a traer, nace de algo muy importante. Viene desde la aprobación de saber quién era Él, desde que su identidad estaba clarísima. Probablemente, y es más, lo vemos en la Biblia, cuando Jesús elegía y pasaba tiempo con sus discípulos, la gente lo criticaba y le decía, mira cómo anda con borrachos, mira cómo anda con estos, con los pecadores, con los cobradores de impuestos, mira cómo habla con estos y con aquellos. Pero Jesús no se mueve por lo que la gente podría decir o no decir. Su identidad estaba arraigada en la aprobación de su Padre.
En Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Estas palabras Jesús las recibe cuando es bautizado. Y la mayoría conoce esta historia y desciende una paloma y se escucha una voz del cielo. El Padre hablando acerca de Jesús dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Jesús en ese momento del bautismo ni siquiera había hecho nada en su ministerio. Recién estaba por iniciar su ministerio. No había hecho ningún milagro. No había transformado ni siquiera un litro de agua en vino todavía. No había hecho nada visiblemente a los ojos humanos que sea merecedor de elogio. Que lo que uno puede decir, oh, wow, Jesús. Pero su identidad estaba arraigada en la aprobación de su Padre, en su Padre que lo aprueba, aunque no haya hecho nada a los ojos humanos. Era un hijo amado del cual su Padre se complacía, del cual su Padre lo aprobaba. Sobre esa aprobación, no sobre nuestros logros personales, Jesús viene a invitarnos a esa misma relación, de esa misma identidad arraigada sobre su Padre. Él nos viene a invitar a que nos unamos a su misión y que sepas, aunque todavía ni siquiera hayas tomado el primer paso, pero que sepas que eres un hijo amado, que sepas que el Señor te acepta, te recibe, que no eres rechazado. Esta identidad le permitía a Jesús mantener un corazón de humildad y de siervo, porque los que seguimos a Jesús no venimos a Jesús porque estamos buscando, porque buscamos ser servidos o buscamos la aceptación. Y esa es una de las tremendas debilidades de los líderes de este tiempo, que estamos buscando que el mundo nos defina, buscamos que el mundo nos diga que somos buenos, que si hacemos todas estas cosas, si tenemos todos estos logros, entonces vamos a ser más aprobados. Pero cuando nuestra identidad está en nuestro Padre, está en quienes somos con Jesús, entonces no nos cuesta simplemente servir y ser personas que viven para servir al reino de Dios cuando podemos saber quiénes somos en Dios. Juan Calvino, que fue uno de los padres de la historia cristiana, tiene esta frase, dice, casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la verdadera y sana sabiduría, consta de dos partes, el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Esto, el saber quién soy en Dios, el saber quién soy. Los discípulos, cuando fueron elegidos, estaban en nada. Y en el camino, antes de que Jesús los ascendiera al cielo y los dejara a ellos hacer la misión solos, fue todo ese proceso en el que sus vidas fueron transformadas. Y creo que no solo a que ellos aprendieran a hacer las obras del reino, sino que en su corazón pudieran entender y aceptar que ellos han sido elegidos, aprobados por Dios, no por sus calificaciones personales, sino por quién es el Señor. En la viña nosotros decimos que todos pueden jugar en el equipo de Dios, y con esto no estamos diciendo que al primer día que llegaste te vamos a poner a predicar. No, estamos diciendo que la posición de siervo está disponible para todos. Cualquiera que quiera servir al Señor, cualquiera que quiera disponer su vida para Dios, esto está disponible. Significa que el campo de juego está nivelado y que todos podemos entrar en condiciones similares, que podemos venir y tomar esta posición de servir a otros aún en las cosas que los que están buscando títulos y están buscando que no quieren hacer las cosas incómodas. El siervo no se preocupa por eso y dice, yo lo puedo hacer. En la viña creemos que es más importante el tener un carácter como el de Cristo y poder seguirlo. Así que cual sea en este tiempo tu pregunta, si estás pensando como a mí me gustaría servir un poco más, si ya estás en la iglesia, quisiera involucrarme, pero hay tantas otras cosas que todavía no califico para esto,
que tengo esta cojera en mi vida que no me deja, que no me deja avanzar. Sé parte, entra a la cancha con nosotros, únete a lo que está pasando. En el camino sabemos que Dios va a ir sanando, Él va a ir restaurando, Él va a ir transformando, Él está obrando en nosotros, pero esa no es una razón por la cual nosotros necesitamos alejarnos de la obra de Dios. Todo lo contrario. Es más, John Wimber, el fundador de la Viña, tenía esta frase, dice: nunca confíes en un líder que no cojea, decía Wimber. Hablando de que no estamos creyendo en gente perfecta o gente que aparenta, que tiene todo solucionado. Queremos ser personas reales que están poniendo su vida a los pies de Dios para constantemente ser renovados en Él. Y volviendo a nuestro versículo de Marcos, hay algo muy bonito que el Señor señala cuando elige a sus apóstoles y que dice: ¿para qué los estoy eligiendo? ¿Cuál es el propósito? Y fíjate, Marcos 3:14 dice: para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad. Y ahí sigue el versículo. Para que lo acompañaran, dice primero. Y en otras versiones dice: para que caminaran junto a Él. Y a mí me habla de que una de las primeras cosas para lo cual Dios nos llama es para estar en una relación con Él. Para eso nos ha llamado, para eso nos ha elegido, para caminar con Jesús. Y lo siguiente, en nuestro caminar con Jesús, cuando estamos con Él, nos va a calificar y nos va a preparar, nos va a capacitar para poder ser enviados a predicar, para poder ser enviados para ejercer autoridad, pero para que me acompañen, para que vean, para que aprendan, para que sean sanados y restaurados. ¿A quiénes elige el Señor? ¿A quiénes? Santiago 2:5 dice: escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? ¿A quiénes elige el Señor? A quienes lo aman, a quienes quieren seguirlo. ¿Amas al Señor? Sigues luchando con todas estas cosas, pero amas al Señor. ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres conocerlo? ¿Te has sentido alguna vez rechazado por tu pasado, por tus debilidades, por tus carencias? Bienvenido al equipo de Dios. Todos nos hemos sentido en algún momento así. Y esto no significa nuevamente que inmediatamente ahora mi vida está resuelta y somos una generación de ganadores. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que reconocemos que somos personas fallidas, que somos personas que necesitamos la gracia de Dios, que somos simples pescadores, cobradores de impuestos, personas con una hoja de vida manchada, personas que jamás calificaríamos para esto, personas ordinarias llamados a una tarea extraordinaria, porque el que te llamó es extraordinario. Por Él es que somos elegidos. Quiero terminar esta enseñanza porque quiero afirmar esto sobre tu vida, que el Señor confirme esto sobre tu corazón, de que no necesitas pausar tu búsqueda de Dios o acercarte más a Dios o comprometerte más con Dios porque crees que todas estas otras cosas necesitan ser cambiadas primero. No, el Señor nos cambia, como decía el versículo, cuando lo acompañamos, cuando caminamos con Él en esta relación. Entonces nos capacita para lo siguiente. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad
y entrar en su luz maravillosa. Él te ha llamado a salir de la oscuridad, a que salgas de la mentira del enemigo, a que salgas de la manipulación del enemigo, a que salgas de la depresión, a que salgas de la vida que estás llevando, de los malos hábitos que estás llevando. Él te llama de la oscuridad a que vengas a la luz y ya te ha elegido, te llama sacerdote, una persona calificada para servirle, te llama posesión exclusiva, eres pertenencia del Señor, no estás solo, puedes ser parte de una familia para que muestres su bondad. No vivas más según las elecciones de este mundo, y no me refiero a las elecciones presidenciales de hoy. No vivas más según el estándar de lo que la gente dice que eres calificado o no para seguir a Dios, o aún de lo que tú mismo crees si eres o no calificado para seguir a Dios. Hoy el Señor te dice: bienvenido, únete a caminar conmigo, únete a seguirme y vamos a ver qué es lo que pasa. Únete a cambiar la historia, tu historia primero. Y en la medida que hacía esta enseñanza, tenía este fuerte sentir de que no renuncies a lo que el Señor ha puesto en tu corazón. No renuncies al llamado que Dios ya puso. No renuncies a ese deseo de querer hacer algo más por lo que las personas dicen. No renuncies porque el trabajo es demasiado y no renuncies. Estos 12 hombres jamás imaginaron que miles de años después seguiríamos predicando y hablando de sus vidas como fueron protagonistas de la historia.